Buenos días, mi nombre es David Barrera. Primero quiero agradecer a quienes están organizando este interesante evento. Yo habito en el desierto de Atacama, donde tengo un emprendimiento que es un lodge, desde donde organizo caminatas en el desierto. Además, soy psicólogo y tengo un máster en biología cultural con el doctor Humberto Maturana. Se me ha invitado a hacer esta presentación y que tiene una inspiración en términos de generar una invitación a los profesores y profesoras que nos están escuchando en términos de generar una reflexión en tanto la educación, la integración de saberes para un cambio de conciencia. Más que un cambio de conciencia, la invitación tiene que ver también con la transformación de la conciencia. Caminar juntos en donde podamos ir visualizando de qué manera podemos ir transformando nuestra conciencia de modo tal que los procesos educativos nos resulten coherentes, tanto en lo personal como también en la sociedad. Y esta reflexión la vamos a hacer desde una visión distinta que tiene que ver con toda la estructura y toda la dinámica relacional de los pueblos originarios, de donde yo provengo. Pueblos originarios del desierto de Atacama y del mundo andino en general, y para eso le vamos a denominar cosmovisión. Hay una pregunta fundamental con la cual yo quiero iniciar esta presentación, y es aquella pregunta que dice: ¿es el verdadero objetivo de la educación que debe estar al servicio del desarrollo del país? Es una pregunta interesante y también tiene mucho sentido, porque efectivamente la educación tendría que eh, implicar un desarrollo en cada uno de nuestros países. Pero yo honestamente me quedo con la observación que hace el gran maestro Gandhi, en donde dice que la educación y el verdadero maestro es aquel que logra sacar lo mejor que tiene el individuo desde su alma. Y para que eso se produzca, se llega al punto de la conciencia que se llama espíritu. Esta reflexión la hizo un profesor nuestro aquí en Chile, que es don Gastón Sublet. Y yo estoy de acuerdo con eso, fíjese. Yo siento que los maestros, las maestras, los educadores, tanto en los recintos educacionales como también en las casas, porque las casas también, nuestros hogares, sin lugar a dudas, resultan educativos cuando lo proponemos. Nuestra labor es conspirar para que surja lo mejor de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, de las personas a quienes nosotros estamos asesorando. Y eso tiene que ver con la conciencia. Pero esta reflexión, la conciencia, la vamos a tomar desde la cosmovisión de los pueblos originarios. Porque de alguna manera también nos hemos dado cuenta que todo este proceso educativo que viene de Occidente y que nace desde Platón hasta nuestras fechas, hasta este presente, no tiene noticias muy prometedoras, donde vemos que la educación no necesariamente es una garantía de la ética en las personas. Lo vemos en la política, lo vemos en la economía. Hay algo que está sucediendo en los procesos educativos que no está resultando. Y es por eso que esta invitación es a una mirada paralela,
o una mirada alternativa de qué nos pueden compartir los pueblos originarios en un proceso reflexivo que pueda resultar coherente también en la educación. Y desde aquí yo los quiero invitar a irnos a un momento de la historia, a la memoria antigua, a lo que es la antigua sagrada, que es originada en la dinámica relacional de los pueblos andinos. Ellos tienen un modo de relacionarse milenario y que se conserva de alguna manera en el presente. Y digo de alguna manera porque también los pueblos originarios están sometidos a transformaciones y en algunos casos también son afectados, pero la esencia se conserva, que es la cosmovisión. Y aquí yo quiero mencionar algunas palabras antiguas del quechua que nos invitan a esta evocación, que tiene que ver con el vivir ético y cuáles podrían ser las repercusiones en la educación. Los cuatro elementos, que son mucho más, pero yo he seleccionado cuatro. El primero tiene que ver con el Aini. El Aini en el mundo andino significa reciprocidad, significa gratitud, y es el elemento fundamental de los pueblos originarios andinos. Sin Aini, sin gratitud, no podemos conservar un vivir ético, no podemos sostenernos como comunidad. Es por eso que ellos mantienen permanentemente la experiencia de gratitud y que es complementario al vivir relacional que estos grupos de seres humanos y personas han conservado de modo milenario. Y es ahí una parte fundamental en lo que es el vivir ético que nosotros podemos distinguir en estas comunidades. Después tenemos el Aillu. El Aillu es una también forma de relacionarse comunitaria donde familias y grupos humanos se unen en torno a la tierra. Pero la experiencia de la Aillu tiene que ver con la colaboración. Y ese es un punto importante a destacar. Hemos dicho, por ejemplo, lo que tiene que ver con la gratitud, y lo que tiene que ver en este caso también con la colaboración. En este caso, los Aillus no se sostienen si no hay una experiencia de colaboración. Y ese modo de vivir hoy en día no estamos olvidando. Siempre nos estamos encuadrando en este vivir ético para preguntarnos al final de esta presentación de qué manera nos puede aportar en los procesos educativos. Otro elemento esencial también es la experiencia ritualística. Y la experiencia ritualística la podemos identificar como la paz que genera el cohabitar consigo mismo. Usted en su espacio íntimo, sin lugar a duda, tiene experiencias ritualísticas, desde su credo, desde sus propias creencias personales, usted las debe tener. Y si no, las debemos recuperar, porque este aspecto es muy importante, que es estar en paz con uno mismo. Y la cuarta dimensión a la cual esta reflexión nos invita es Pacha. Pacha en lengua quechua a veces se interpreta como la madre tierra, pero en realidad lo que está tratando de expresar es nuestra relación con el cosmos, nuestra relación con el universo. Para el mundo andino, la naturaleza no es paisaje. La naturaleza para el mundo andino es memoria antigua y es una forma de relacionarnos con las montañas, con los planetas,
con el universo, con todo lo que nos rodea en torno a, a nuestro hábitat inmediato. Y en realidad, Pacha también tiene que ver con el otro, con lo otro. Es la dinámica relacional que se produce en una cosmovisión que se ha logrado sostener durante miles de años. Y el conjunto de esto se ha denominado Sumat Kawsai, que es el buen vivir en el respeto comunitario y en el respeto de sí mismo. Y si eso es coherente, el resultar de esa experiencia también puede resultar como una experiencia estética, y la experiencia estética nos puede conllevar a una experiencia espiritual. Y la espiritualidad aquí entendida como la expansión de la conciencia. La conciencia es aquello que tiene que ver con darse cuenta. Estamos en un momento de nuestra vida y en un instante nos damos cuenta. Y esa es la conciencia. Pacha, entonces, es esta dinámica relacional con el universo, con el cosmos y con lo que nos acoge. Y también tiene que ver con el tiempo. Pero el tiempo en la cultura occidental nos enseña que tiene que ver con un pasado, con un presente y con un futuro. En el mundo andino es distinto. En el mundo andino, el pasado representa la clave de este presente. Y la conjunción de estos elementos que resulta coherente, después lo distinguimos como futuro. Yo me voy a permitir dar un par de minutos para poder entender cuando hablamos de tiempo, ya que tenemos aquí presente la Tierra. Vamos a recurrir a conocimientos de la geología y vamos a imaginar que la historia de la Tierra va a estar expresado en un reloj de 12 horas. Y en 12 horas nosotros vamos a construir toda la historia de la Tierra que está gestada en millones de años. Y vamos a decir entonces en este ejercicio del tiempo, para tener conciencia del tiempo, porque a veces solamente podemos tener una relación hacia nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos tal vez, pero ahí se nos pierde lo que es la conciencia del tiempo. Y yo quiero invitar a esta reflexión para darnos cuenta, el ser humano, en qué momento del tiempo está con respecto a la Pacha, con respecto a la Madre Tierra. De la 1 hasta las 6 de la tarde representa la era paleozoica, que son alrededor de 400 o 500 millones de años, donde los continentes estaban unidos. Ese paisaje actualmente no existe. Luego, de las 6 hasta las 9 se producía la era mesozoica, con los periodos Cretácico, Jurásico, alrededor de 180 millones de años, el periodo donde estaban habitados por una megafauna como los dinosaurios. También es un paisaje que nosotros no distinguimos. Y luego, entre las 9 y ante las 12, se produce la era cenozoica, con dos periodos principales, que es el terciario y el cuaternario, alrededor de 70 millones de años, donde el actual paisaje de nuestros países se está conformando. La cordillera de los Andes está emergiendo y se está formando el actual eh, el sistema planetario que nosotros tenemos ahora, que lo distinguimos como la Tierra. Y al final de este reloj del tiempo, al final del periodo Pleistoceno, aparecen los primeros grupos homínidos, nuestros antecesores más primitivos. Y segundos antes de las 12, un par de segundos antes de las 12, representa la era cristiana. Es decir, el ser humano vive en una completa arrogancia
con respecto a lo que es el tiempo y con respecto al cohabitar nuestra pacha, a cohabitar este maravilloso ser estelar que está viajando en el infinito. Y nosotros somos una casualidad biológica. Se dieron los componentes suficientes y necesarios y coherentes para que pueda existir esta vida que le llamamos seres humanos. Pero como hemos dado cuenta en este ejercicio, la vida del ser humano, la historia del ser humano, desde sus inicios hasta este presente, no constituye casi nada en lo que es la historia de la Pacha. Reflexionar respecto a eso nos, de alguna manera nos ayuda a bajar los niveles de arrogancia que los seres humanos tenemos y cómo nos relacionamos y cómo vivimos el tiempo que nos toca vivir. Un tiempo que está dado desde que nacemos hasta nuestra muerte. Y es lo único que tenemos, esa conciencia de espacio, y es lo único que permanece en esta conciencia que es la vida y que en algún momento deja de suceder. Entonces, en resumen, esta invitación que tiene que ver con el vivir ético desde una mirada hacia la antigüedad sagrada que nos muestran los pueblos originarios andinos, es un modo de vivir coherente que nos entrega señales de cómo nosotros podríamos aportar a los procesos educativos, de cómo podríamos aportar en nuestras propias familias y con nosotros mismos. Y todo esto, en este conjunto que estamos viendo, tiene que ver con permitir que lo otro surja en legitimidad con nosotros mismos. Los otros, la otra, los otros. Nuestra Pachamama surja en legitimidad y la podamos conservar. Todo se transforma en torno a lo que queremos conservar. Si nosotros conservamos la armonía, entonces podemos conservar la vida. ¿Qué es lo que le estamos dejando a nuestros jóvenes, a nuestros niños? Bueno, esa es una pregunta fundamental. En resumen, la emoción más básica de eh, lo que nos muestra el mundo andino y su cosmovisión, es que es necesario la legitimidad de un otro en la convivencia. Y eso Humberto Maturana lo llamaba como la emoción del amar. La emoción del amar está siempre presente en la cosmovisión andina, que tiene que ver con la legitimidad de lo otro, tiene que ver con la legitimidad de la Pacha, tiene que ver con la legitimidad de nuestra comunidad a través de la IYU, tiene que ver con la gratitud. En el mundo andino, nosotros creemos que cuando no existe gratitud, cuando no existe AINE, el alma se enferma, el alma se endurece. Es por eso que es muy importante la cultura del AINE. Esta legitimidad en convivencia con uno o con lo otro también tiene que ver con el respeto a sí mismo, tiene que ver con la experiencia ritualística, en lo que usted desee y exprese sus sentimientos, su corazón. Y desde todo esto que hemos compartido podemos obtener una premisa fundamental hacia los maestros. Como partimos diciendo al principio, yo comparto esa idea de que los maestros con una experiencia coherente, son aquellos que pueden conspirar para obtener lo mejor del alumno. Sacar y extraer la mejor experiencia humana del alumno. Y eso puede ser una conversión espiritual de alguna manera, que es una parte del alma, obtener ese ser posible, ese potencial que está en cada uno de nuestros hijos,
en cada uno de nuestros niños, en cada uno de nuestros alumnos. Desde esta reflexión podemos inspirar y co-construir un vivir ético del alumno, de modo tal que resulte ser un ser humano coherente en el respeto a sí mismo. Y nosotros los adultos, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Porque el futuro de la humanidad no son los niños, como lo hemos visto, somos nosotros los mayores. Las consecuencias de nuestro operar en nuestro grupo familiar, en nuestra sociedad, en nuestros colegios, en nuestro país, las consecuencias como nosotros los adultos operamos, finalmente la van a vivir nuestros niños. El futuro no es de los niños, el futuro somos nosotros los mayores. Y de qué manera nosotros en esta reflexión vamos a poder visualizar que es necesario la obtención y el trabajo de la transformación de la conciencia, el darnos cuenta de que este sistema actual puede ser transformado y podemos obtener lo mejor de él, de este sistema, y poder caminar en un proceso coherente. De modo tal que nuestros estudiantes pueden transformarse en personas reflexivas, en personas responsables, en personas que puedan conspirar en un vivir ético. Y el vivir ético puede ser un resultado espiritual, sin duda, y de palabra de don Francisco Varela, que fue un connotado científico, un neurobiólogo chileno, nos dice, ¿no? Desde su conocimiento científico, que la experiencia espiritual es una constante revalorización de lo que uno vive momento a momento, porque ahí está la fuente de la vida. Esta misma conversación que estamos viviendo momento a momento puede resultar espiritual. Una conversación que usted tenga con su alumno, con los niños, puede resultar espiritual. Y la espiritualidad, entendida como la expansión de la conciencia, como lo dijimos, y la conciencia entendida como el darnos cuenta en el momento en que estamos, y el darnos cuenta que como seres humanos somos finitos y tenemos una gran responsabilidad en cohabitar nuestro planeta, y también tenemos una gran responsabilidad en el futuro que nosotros le vamos a entregar y le vamos a dejar a los estudiantes y a nuestros hijos. Como lo hemos dicho, la educación puede resultar transformadora. Yo no hablo de cambios, porque el cambio tiene que ver con el ser de las cosas. Y eso muchas veces no se puede tocar. Pero lo que sí podemos hablar de la transformación de los procedimientos, podemos hablar de la transformación de lo que hacemos. Y eso tiene que ver con el hacer. Y preguntarnos, ¿cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo de modo tal que resulte coherente, que resulte un proceso transformador? Preguntarnos por el hacer de cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y dejar los espacios del ser en reflexión, porque hay cosas que no podemos cambiar, pero sí las podemos transformar a través del hacer. La educación puede sin duda resultar transformada para lograr seres humanos en un vivir ético y coherente. Los maestros, los profesores, los mentores somos personas adultas. Y como lo hemos dicho, en nosotros cae la responsabilidad
del futuro de los niños. En realidad, toda esta reflexión tiene que ver con nosotros los adultos y reflexionar en qué momento estamos. Y la reflexión tiene que ver con soltar las certezas. Es un proceso del pensamiento, pero que además la reflexión nos permite soltar certezas y preguntarnos por un momento qué es lo que estoy haciendo, de modo tal que puede ser incoherente o puede ser menos coherente. Los profesores, los adultos, tenemos la maravillosa oportunidad de poder transformar la convivencia y tenemos la maravillosa posibilidad de trabajar con seres maravillosos que son los niños, porque ellos son un contenedor de experiencias. Ellos nos están observando y ellos van a replicar seguramente lo que vamos a hacer. Es por eso que esta invitación tiene que ver principalmente con mirarse a sí mismo, en el respeto de uno mismo y en la convivencia.